Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que honestamente me tiene con la piel de gallina y con la cabeza llena de preguntas. Estamos hablando de Can Yaman y más concretamente de esas supuestas advertencias que los productores le estarían enviando sobre su paga. Si han oído bien, parece que el galán turco está en el ojo del huracán financiero, y hoy vamos a desgranar todo lo que sabemos, o al menos lo que se rumorea, sobre esta situación. ¿Será verdad? ¿Qué hay detrás de estas afirmaciones? Quédense conmigo porque esto se pone interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Imaginen la escena. Un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con una carrera meteórica, lleno de proyectos y con una legión de fans que lo adoran. Can Yaman es sin duda uno de esos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento. Ha protagonizado series que han sido auténticos fenómenos globales, y su carisma es innegable. Pero, ¿qué pasa cuando esa fama y ese éxito se ven empañados por cuestiones económicas? Eso es precisamente lo que parece estar sucediendo. Los rumores apuntan a que los productores, aquellos que han apostado por su talento y han cosechado grandes beneficios gracias a él, estarían enviando mensajes de advertencia. ¿Advertencias sobre qué se preguntarán? Pues bien, sobre su paga, sobre la cantidad de dinero que está recibiendo, y sobre las posibles implicaciones de esta. Es un tema delicado porque toca directamente la relación entre un artista y quienes hacen posible su trabajo, y cuando hablamos de dinero, las cosas se vuelven aún más complejas. Las fuentes que alimentan estos rumores provienen de varios frentes. Por un lado, hay quienes sugieren que Can Yaman, consciente de su tirón internacional y de la demanda que genera, estaría buscando negociar contratos cada vez más lucrativos. Y esto, entendiblemente, podría generar cierta tensión con los productores, quienes, si bien ganan mucho con él, también tienen que considerar los costos y la rentabilidad de cada proyecto. Se habla de que los productores estarían tratando de ponerle un freno a esas aspiraciones económicas, recordándole, quizás de forma sutil o quizás no tanto, que su éxito también está intrínsecamente ligado a los proyectos en los que participa y a la inversión que las productoras realizan en él. Es como decir, estamos apostando fuerte por ti, pero hay límites. ¿Pero cuáles serían las razones específicas de estas advertencias? Aquí es donde la cosa se pone más intrigante. Podríamos estar ante varios escenarios. Una posibilidad es que el ritmo de trabajo de Can Yaman, tan demandante y con tantos proyectos paralelos, porque no solo se trata de series, sino también de eventos, promociones y hasta incursiones en otros mercados, esté generando una presión financiera sobre las productoras. Quizás se trata de que los costos de producción asociados a tener a un actor de su calibre, con todas las exigencias que esto conlleva, están aumentando, y los productores buscan mantener un equilibrio. Piensen en esto, un actor de fama mundial requiere no solo un sueldo elevado, sino también garantías, seguros, y un equipo que lo acompañe constantemente. Todo esto suma. Otra vertiente de esta historia podría tener que ver con el valor real de mercado. Si bien Can Yaman es una estrella, el mercado del entretenimiento es volátil. Lo que hoy es un éxito rotundo, mañana puede no serlo tanto. Los productores, como buenos empresarios, estarían evaluando el retorno de la inversión. ¿Está Can Yaman generando el suficiente beneficio como para justificar las cifras que supuestamente está pidiendo o que ya está cobrando? Es una pregunta difícil de responder sin tener acceso a los detalles financieros de sus contratos, pero es precisamente esa incertidumbre la que alimenta el debate. Podrían estar advirtiéndole que si bien es un ídolo, su valor también está sujeto a las fluctuaciones del mercado y a la aceptación del público en cada nuevo proyecto. Además, no podemos olvidar el factor de la competencia. La industria del entretenimiento está llena de talento. Siempre hay nuevas caras emergiendo, nuevos rostros que captan la atención del público. Los productores podrían estar utilizando esta advertencia para recordar a Can Yaman que, aunque sea una estrella consolidada, no está exento de competencia, y que mantener su posición requiere no solo talento, sino también una gestión inteligente de su carrera y, por supuesto, una actitud que sea beneficiosa para todas las partes involucradas. Ahora, ¿cómo se manifiestan estas advertencias? Los rumores hablan de que no serían cartas formales, sino más bien conversaciones, reuniones, quizás incluso comentarios.
Sutiles pero directos. Podrían ser directores de casting o ejecutivos de producción que, en medio de las negociaciones, le hacen saber que las cifras propuestas están en el límite de lo sostenible. Imaginen la situación: un productor le dice a Can Yaman o a su representante: mira, Can, te adoramos, eres un fenómeno, pero esta cantidad que pides es muy alta. Tenemos que ser realistas sobre lo que podemos invertir y lo que esperamos recuperar. Es una forma de gestión de expectativas y también una forma de intentar controlar los costos. También se especula con que estas advertencias podrían estar relacionadas con el alcance internacional de sus proyectos. Can Yaman no solo es popular en Turquía, sino que su fama se extiende por Europa, América Latina y otras partes del mundo. Esto para las productoras significa un potencial de ingresos mucho mayor, pero también implica una inversión mayor para llegar a esos mercados: doblajes, marketing internacional, distribución en diferentes plataformas. Si los costos de la estrella principal se disparan, el riesgo para la productora aumenta considerablemente. Un punto interesante a considerar es la relación personal. ¿Existe una buena relación entre Can Yaman y sus productores? A menudo estos acuerdos se basan en la confianza y en una relación a largo plazo. Si esta relación se ve tensada por las negociaciones económicas, podría tener repercusiones en futuros proyectos. Las advertencias podrían ser una manera de intentar reconducir esa relación, de recordar que el éxito es un esfuerzo conjunto. Y aquí viene la parte emocionante: ¿cómo reacciona Can Yaman ante estas supuestas advertencias? Si los rumores son ciertos, ¿se muestra comprensivo, desafiante o quizás incluso indiferente? Es difícil saberlo con certeza. Él, como artista, tiene derecho a valorar su trabajo y a buscar las mejores condiciones. Los productores, por su parte, tienen la responsabilidad de asegurar la viabilidad de sus proyectos. La negociación, en cualquier ámbito, es un tira y afloja. Lo que sí es cierto es que este tipo de noticias, sean rumores o no, generan un gran revuelo entre los fans. Can Yaman tiene una base de seguidores muy apasionada, y cualquier cosa que afecte a su ídolo les preocupa. Muchos de ellos lo defenderán a capa y espada, argumentando que se merece cada céntimo que pide, dado su talento y su popularidad. Otros, quizás más pragmáticos, entenderán la perspectiva de los productores y la necesidad de un equilibrio financiero. Pensemos en casos similares en la industria. No es raro que los actores más cotizados tengan negociaciones salariales complejas. Lo que sí llama la atención en el caso de Can Yaman es la idea de advertencias, que suena a un tono un poco más dramático. Podría ser simplemente una forma de comunicación más directa para evitar malentendidos futuros. Ahora, ¿qué implica todo esto para el futuro de Can Yaman? Si estas advertencias son reales y tienen un impacto significativo, podría influir en los próximos proyectos que acepte. Quizás opte por proyectos que, si bien son lucrativos, también ofrezcan un equilibrio más sensato para las productoras. O tal vez, su determinación por obtener lo que considera justo lo lleve a buscar acuerdos con compañías que estén dispuestas a pagar su tarifa, sin importar el riesgo. También es importante recordar que la industria del entretenimiento es cíclica. Los actores pasan por momentos de mayor o menor demanda. Lo que hoy es un fenómeno global, mañana puede ser una estrella en declive. Los productores, con estas advertencias, podrían estar instando a Can Yaman a ser consciente de esta realidad y a gestionar su carrera de manera estratégica, pensando en la sostenibilidad a largo plazo. Otra posibilidad, y esto es pura especulación, es que estas advertencias sean parte de una estrategia de marketing. A veces las noticias, incluso las negativas o las que generan controversia, pueden ser beneficiosas para mantener a una figura pública en el centro de atención. Si esto fuera así, estaríamos ante un juego mediático muy astuto por parte de alguna de las partes. Sin embargo, prefiero creer en la honestidad de las intenciones, aunque sean complejas. Volviendo a la esencia del asunto, el hecho de que se hable de advertencias sobre la paga de Can Yaman nos da una ventana a la complejidad de la industria del entretenimiento. No todo es glamour y aplausos. Detrás de cada gran producción, hay decisiones financieras importantes, negociaciones intensas y sí, a veces tensiones. Los productores invierten millones y esperan recuperar esa inversión con creces. Y para ello, necesitan que las estrellas que contratan, por muy famosas que sean, contribuyan a esa rentabilidad. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto?
Si bien no tenemos confirmación oficial de que los productores le estén enviando advertencias a Can Yaman sobre su paga, los rumores son persistentes y apuntan a una situación de negociación tensa. Podríamos estar ante un intento de los productores de equilibrar los costos con los beneficios, de recordar al actor el valor del mercado y la importancia de la sostenibilidad de los proyectos. O quizás simplemente sea parte del complejo entramado de las negociaciones en la industria del entretenimiento de alto nivel. Lo que sí sabemos es que Can Yaman es un talento con una proyección internacional impresionante, y su éxito genera grandes expectativas tanto para él como para las productoras. La gestión de estas expectativas y de las demandas económicas es un arte en sí mismo. Y parece que en este caso el arte de la negociación está dando de qué hablar. Para finalizar, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este análisis. Ha sido un viaje fascinante a través de los entresijos de la industria y las posibles realidades detrás del brillo de las estrellas. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que los productores tienen razón en preocuparse por la paga de Can Yaman? ¿O consideran que él se merece todo lo que pide? Déjenme sus comentarios, estoy deseando leerlos y debatir juntos. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido exclusivo como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.